persona con vómitos repetidos, pues se observa alcalemia o alcalosis que vendría a ser por los vómitos, entonces el bicarbonato estaría aumentado. Lo que dice el bicarbonato aumentado. El volumen líquido circular disminuido porque al estar vomitando se pierde líquido. O sea, al estar yo vomitando, mi estómago va a necesitar más líquido para generar el suco gástrico, entonces ahí yo estoy perdiendo líquidos. Entonces por eso el LEM estaría disminuido, ocasionándome hipovolemia. Por eso es que también, debido a la alcalosis, se da la compensación respiratoria con una hipoventilación para aumentar el bicarbonato y disminuir el oxígeno y tratar de aumentar la presión arterial. Esa es compensación respiratoria en una alcalosis. Después, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa, uno por la hipovolemia, bajando la tasa de filtración glomerular, y también por la pérdida, por los vómitos que perdemos ciertos sólidos al vomitar. Ya, antes de que sigas, no se olviden, cuando ustedes vomitan, no botan líquidos, botan volumen. No solo de ácido clorhídrico, o sea, botas todo, ¿no es cierto? Botas todo el contenido gástrico y parte del contenido intestinal, inclusive a veces, ¿no? Entonces, no es que solo botes ácido clorhídrico, ¿no? Botas todo, bastante volumen. Por eso te deshidratas, ¿no? Ok, como mencionaron, la consecuencia en este caso de la regulación renal, que va a ser más lenta que la respiratoria, se va a dar por el sistema renal y aldosterona. Como sabemos, va a ser en el túbulo contorneado distal. Lo que va a hacer es que los células de la mácula densa van a actuar con los receptores de sodio al haber una disminución porque sabemos que la tasa de filtración glomerular va a ser menor, entonces por lo tanto la cantidad de sodio que va a pasar va a ser menor, por lo tanto va a activar los receptores de sodio en la mácula densa, en donde se va a secretar, por ejemplo, óxido nítrico o prostaglandinas hacia las células de filtros glomerulares, que van a secretar renina a su vez. Luego esas células van a pasar hacia en ese caso sería el hígado. Bueno, no el hígado realmente, pero por la circulación sanguínea se van a convertir en angiotensina tipo 1, luego va a llegar al endotelio pulmonar, donde se va a conjugar angiotensina tipo 2 gracias a la enzima convertida de angiotensina, y la angiotensina tipo 2 va a tener función en este caso. La angiotensina tipo 1 generalmente estimula la sed, ya que hay una disminución del volumen sanguíneo, del volumen en este caso. También vamos a tener que se va a activar la aldosterona en la médula adrenal, lo que va a estimular también a la expresión de genes, en este caso de canales de sodio, potasio, y la bomba de sodio y potasio. Se va a reabsorber más sodio, se decreta potasio, y por lo tanto la concentración de sodio en sangre va a aumentar gracias a la aldosterona, y eso va a permitir controlar en este caso también y para controlar la acidez, en este caso el túbulo distal, va a actuar también un sistema de buffer que nos va a permitir que el bicarbonato se elimine por excreción, y gracias al sistema de renina angiotensina también, porque va a estar en las células intercaladas de tipo alfa. Tipo Beta. beta no es B, hermano. Si es A no es alfa, es A. Yo aprendí con beta. Es B. Sí, pero lo que es el bicarbonato en la reabsorción en el túbulo proximal, yo leí que había un cotransportador de sodio y bicarbonato, entonces como el cuerpo por sí ha perdido sodio al absorberlo en el proximal, y al haber perdido bastante, entonces se absorbe, no por la aldosterona, porque la aldosterona funciona en el distal y en el colector, pero como se ha perdido, el cuerpo absorbe y con ello va a ser aumentada la absorción del bicarbonato per se cotransportador de sodio y bicarbonato. Que es sodio protones ¿Sodio protones? Sí. O sea, reabsorbes sodio y eliminas protones. Yo leí en un artículo que decía bicarbonato. No sé por qué también bicarbonato. Sí, aquí en el... Yo te lo Porque explico. yo tengo el artículo y decía, y te voy a dibujar el dibujito y solo decía soy bicarbonato, no habla de protones. Era el no sé qué enfermedad. ¿Dónde está? A ver, espero tenerlo. No, esta es otra cosa. Es la aldosterona, no sé, a ver dónde está. Doctor, pero con la cadena del bicarbonato, la persona no puede tener también hipocalemia. Porque al botar el bicarbonato tiene también potasio. Soy bicarbonato.
ya, Alison. Acá, mira, no estamos mal. Mira. Tú reabsorbes sodio y eliminas protones. Esto es en el túbulo proximal. ¿Ya? Y entonces, mira acá el equilibrio. Luego los protones se combinan, ¿no? Los protones se combinan con el bicarbonato filtrado y reabsorbes y se convierten, ¿no?, en agua y CO2 y reabsorbes esto, eliminas otra vez, ¿no?, reciclas los protones y se reabsorbe bicarbonato. Te refieres a este transportador, supongo. Bicarbonato es un cotransportador con sodio en el mismo sentido. Entonces yo me refería acá, ¿no?, al haber, como tú dices, bajo niveles de sales y agua, aquí ingresa y pierdes protones. Entonces, ¿cuál es lo grave de este caso cuando se da una alcalemia metabólica? Que está mal, pero ¿por qué desperdiciamos protones si tenemos una alcalosis? Y mira, y está reabsorbiendo bicarbonato. Entonces, este sistema está agravando la situación. En vez de ayudar, está agravando, ¿se dan cuenta? Porque hay un problema de hipovolemia e hiposmolaridad que te está obligando a reabsorber sodio por hiposmolaridad y la hipovolemia. Entonces está dando esto. ¿Y qué está haciendo esto? Aumentando más todavía la alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces este es el que estabas hablando. Ah, ya sí, es que lo habían dibujado, solo yo no lo vi. De este. Pero se refiere sobre todo a este. Ah, ¿Ya? Y el otro... ¿Le podemos agregar la hipovolemia? Ah, sí, claro. Sistemas parasimpáticos, simpáticos. Ese es simpático. Simpáticos. Y ahora no se olviden, antes de pasar a este tema, mencionaron el potasio, ¿no? ¿Qué célula participa cuando hay alcalosis? Tipo... Escúchenme acá. El problema también está que la aldosterona estimula las de tipo A. ¿Pero qué hacen las de tipo A? ¿Qué hacen las de tipo A? ¿Cómo? Absorben bicarbonato y eliminan protones. Otra vez, no debería pasar eso, ¿no es cierto? Estas deberían estar funcionando. ¿Sí? Y lo que estabas mencionando, ¿qué pasaba con el potasio, no? Cuando tú eliminas bicarbonato, eliminas potasio. Si tú reabsorbes bicarbonato, también puedes estar reabsorbiendo potasio, ¿sí? Entonces, por culpa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estamos haciendo dos cosas que no queremos. En el túbulo proximal, botamos protones y reabsorbemos potasio, reabsorbemos bicarbonato, y acá también estamos estimulando estas células, cuando nosotros queremos que se estimulen estas. Ese es el... ¿Ah? La aldosterona está molestando acá, porque está estimulando acá y no aquí. Pero eso que no está aumentando la expresión del carbonato. O sea, puede ser que esté iguales. O sea, llega un momento que el problema es que hay deshidratación, hay hipovolemia. Y está el problema de la alcalosis. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace primero actuar? Tiene que... Bueno, primero es esto, después tiene que ser respiratorio. El problema es... ¿Cómo era el problema? Vómitos, ¿no? Ok, ya. Listo. Está el problema respiratorio que provocó la hipoventilación. Pero tú no puedes provocar todo el tiempo hipoventilación. ¿Por qué? Oxígeno necesitado. Entonces no puedes bajar mucho la hipoventilación, ¿no? Por lo menos no puede bajar debajo de los 60 milímetros de mercurio. Entonces, para tratar a la paciente tenemos que ponerle suero o lo que vendría la cantidad de sodio que le salió, la cantidad de sólidos que le falta. Sí. Y, o sea, lo urgente ahí es hidratarla y ves cómo están los solutos, cómo está su gas. Una vez que tú recuperas esa hipovolemia, normovolemia, recuperas osmolaridad, este sistema ya no va a estar molestando aquí, ni tampoco en el túbulo proximal. Y una vez que está eso, por eso poco a poco se va a recuperar. Entonces, si tú ayudas, porque hasta que recupere la volemia demora, ¿no? Por el sistema renina-angiotensina y el simpático, también, ¿no? Pero, ya, una vez que tú le hidratas y le das las sales necesarias, recuperas eso, ya.
el riñón puede estar funcionando y activando aquí. Doctor, también se puede suplementar calcio, ¿no? De calcio. Agregar calcio. Potasio. Potasio, perdón, potasio. Sí, sí. También tienes que medir los niveles de potasio. Entonces, cuando lo hidratas, tienes que medir cómo están los niveles de potasio. Porque si lo metemos mucho hipercalemia o si no lo metemos mucho puede estar con una hipocalemia. Sí, y hay que vigilar ese potasio, inclusive después, o sea, después que ya se activa las células tipo B, no beta tipo B, entonces ya tienes que vigilar esos niveles de potasio ahora, a continuación. Había leído un tratamiento que decía que le ponían ácido clorhídrico. Pero ojo, ¿cómo se llama esto? Ácido láctico. No sé qué ácido. Es ácido láctico. Bueno, ojo que es vómito repetido, no es un vómito, ¡oh, ya tengo el calosis! No, repetidos. Claro, para buscar ya detener un antiemético, ¿no? A veces cuando colocan es con ácido láctico para buscar mermar el problema de que haya acidosis y falta de oxigenación también. A veces llegas a niveles bajos como tiene muy poca glucosa, entonces se desequilibra eso. Pero eso es para lograr lo que es Y ahí energía. no le podríamos saber lo que es. O sea, tratar de poner el fluido también está por bien. Es posible, o sea, que pueden tratarse con ácido láctico. Suele ser complementario. Pero no es siempre, ¿no? Si están los niveles muy desbalanceados, muy bajos, ahí sí puedes ayudar con eso. La brecha neónica, ¿cómo está? Muy bien. La brecha neónica tiene que estar entre, promedio 12, ¿no? Entre 8 o 7, algunos dicen, ¿no? 8 y 16. ¿Sí? Porque en alcalosis la brecha neónica puede estar muy baja. Sí. En alcalosis metabólica está muy baja. En acidosis se sube. ¿Ya? Hay que vigilar eso. Sí, puedes agregar. Sí, ¿cuál? Ah, metanol, eso sí provoca también. Este es el siguiente caso. Ya. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? El problema no es lo mismo que tú agarres una alcalosis metabólica por ingestión de bicarbonato o bases. ¿Por qué? Tu organismo fácil, un poco de hipoventilación, luego activa las células intercaladas tipo B y se arregló rápido. O sea, por ingestión de bases, la alcalosis metabólica se arregla rápido. En cambio, cuando es pérdida de protones, allí y a la vez pierdes volumen, es donde se complica un poco más, porque se activó el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el simpático también. Y ustedes que les gusta alfa, beta, les iba a preguntar, sí, los receptores simpáticos, los receptores para provocar este aumento, ¿no es cierto? Y generar vasoconstricción del flujo plasmático renal, sí son los receptores alfa 1 del nervio. Esos sí son alfa. En cambio, estos son A y B. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo bien con este caso? Sí. Ya, pasa el siguiente, vamos, siguiente caso. Fíjense los apellidos al delegado. Y, a ver, voy a salir de acá para pasar a la otra, donde está la otra. Me vine yo con mi celular. ¿Dónde me voy a hacer más atrás? ¿Quieren salir a explicar el caso 2,2? Medina y Morales. Formico, pues con tilde. Metanol. ¿Dónde puede haber ese metanol? El metanol en realidad es el alcohol de farmacia, no es el alcohol para ingerir. El para ingerir es el etanol y el alcohol de farmacia es el metanol. No, el de farmacia sigue siendo etanol. Hay algunos etanoles que, bueno, sí, pero algunos metanoles. La primera fracción de cuando destilas etanol, la primera fracción suele ser metanol. Y como eso se desecha, a veces venden esos tragos que les dicen aguardientes, chuscos. Sí, roca roca de un agua. poco de metanol. Sí, le decían agua de roca. ¿Sí o no? Pero eso no se
es nadar, se puede. Y nada, no, si se lo toma, ¿no? Ah, ya no. En el caso de Suele ser. Caso 2,2 se van a explicar Medina y Morales. ¿Alguien ha participado? Solo yo. Punto para mí, ponme entonces. Si yo les gano, no hay punto. Doctora, entonces, ¿eso qué es lo primero? Ya está. Ahí está, caso 2,1, que se debe participar, digo que se debe participar, caso 2, que se debe participar y punto para ellos. Muy bien, muy bien. Recuerden mucho, ¿cómo te pides? Apellido. Esos nombres. ¿Qué es mi apellido? ¿Está otro? ¿Primero el caso o de frente lo explico? Ok. Bueno, se sabe que hay una intoxicación por metanol, entonces el metanol va a subir y en el hígado este metanol se va a metabolizar, se va a convertir en ácido fórmico. Al haber ácido fórmico elevado en sangre, este va a producir bastantes hidrogeniones en sangre, por lo cual va a conllevar a una acidemia. El pH va a disminuir en sangre. Lo cual esto va a hacer que los bicarbonatos que van a actuar como buffer para contrarrestar esta acidemia, por ende va a disminuir el bicarbonato, ¿verdad? Lo cual esto va a elevar el hiato aniónico, ya que sabemos que en la fórmula está sodio y lo restamos con cloro más la cantidad de bicarbonatos, entonces el hiato aniónico va a elevarse. Por último, nuestro mecanismo para contrarrestar es la hiperventilación, lo cual va a hacer que la cantidad de CO2 se reduzca, por ende la presión parcial de CO2 va a verse disminuida. Y esa es la relación que hay entre todo. A ver, hiperventilación, presión parcial y disminuye el CO2. Nuevamente, ¿no? Por equilibrio de masas. Entonces, por hiperventilación, ¿qué hacemos? Cuando hay hiperventilación logramos eliminar más CO2. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Aumenta. Aumenta, ¿no? Listo, está bien. Ok. Cuando está, por ejemplo, una persona también ansiosa, puede hiperventilar, ¿no? A veces muy rápido también. Pero bueno, está bien en este caso. ¿Listo? Acidosis metabólica con compensación respiratoria es hiperventilación. ¿Listo? Pero ahí acaba. ¿Cómo se apellida tu compañero que acaba de decir? Riquelme. Ahí acaba. ¿Es suficiente? Si es que no fuera suficiente, va a haber una reabsorción de bicarbonatos en los túbulos proximales, si no estoy mal, y si es demasiado, en el colector va a haber, por las intercaladas tipo A, excreción de protones de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Exacto, o sea, a veces no se da abasto, o sea, el respiratorio es rapidísimo, pero luego necesita con paciencia, ya no hay prisa, pero aquí es lo más importante el respiratorio, pero necesita de todas maneras del riñón, ¿no? Para que termine de regular, ¿sí? Para que termine de regular. ¿Se dan cuenta? Porque esos organitos tan pequeñitos, ¿no? Tamaño de puño decimos, y tan importantes que son, ¿no? Ok. Ok, ahora, recordemos esto. Este es el más usado. También hay los otros, les he puesto un par de problemas más. Pero este es el más usado, por eso se los puse en pasito, ¿no? La tasa de filtración o el índice de filtración glomerular. Que en otras palabras, esto se va a poder leer por la depuración de sustancias, ¿sí? La depuración de sustancias que se filtren y se eliminen en la orina. Todas las sustancias se filtran y se eliminan en la orina. ¿Ya? Entonces, la tasa de filtración glomerular, ya lo mencionaron sus compañeros un poquito, lo insinuaron, ¿no? En las exposiciones. Si hay algún problema, una alteración a nivel de filtración glomerular, es importante determinar esta tasa de filtración, ¿no? Como decía, si está en 90, en 60, menos, entonces
nos ayuda también, ¿han visto? Para el diagnóstico, para hacerle monitoreo a una insuficiencia renal aguda, crónica, glomerulonefritis, ¿no? Importante este dato. Y la inulina, pues, es el que más se usa hoy en día. Pero ojo, entonces, vemos aquí que la depuración de la inulina, como es toda esta sustancia se filtra y se elimina, no se reabsorbe, entonces nos va a significar la tasa de filtración glomerular, que en promedio en un varón de 1.73 metros cuadrados tendría 125 mililitros por minuto. Entonces, las características de la inulina. También se utiliza todavía algunos la creatinina. Solo que la creatinina se sintetiza, no los riñones, ¿no? Es parte del metabolismo de la creatina. Recuerden que la creatina se degrada por el desgaste muscular, ¿sí? Y produce creatinina. Y no es 100%, siempre un poquito, a veces un poquito, no 100% se elimina. En cambio la inulina sí todo. Y la inulina es un carbohidrato que no nos interesa, o sea, no le interesa a nuestro organismo, no lo degrada, no lo reabsorbemos, no lo filtran, no lo sintetizamos. Lo producen las plantas y a nosotros pues, ni nos va ni nos viene. Por eso es útil, un marcador útil. Entonces, cuando uno consume la inulina, ¿no? Consume a una concentración conocida, la concentración plasmática, ¿no? Una concentración conocida, ¿ya? Bueno, entonces, esta sustancia para medir, ¿no? La depuración de esta sustancia para que mida la tasa de filtración debe ser filtrado libremente, todo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta, no se metaboliza, no se almacena ni sintetiza en los riñones, por supuesto no es tóxico, ¿sí? No altera para nada la fisiología renal. Y fácil de medir en plasma, porque lo que consume, esta concentración que tengo acá, va a pasar, ¿no? Esa misma concentración. Y pues en la orina ya es lo que se mide, ¿no? La concentración de inulina en la orina. ¿Sí? Listo. A ver. Entonces, la fórmula para el clearance, depuración o aclaramiento. Quizás por ahí está escuchando el término aclaramiento, ¿no? Ya la costumbre de decir depuración, clearance o aclaramiento es la misma vaina, ¿ya? ¿Listo? Entonces, tenemos simplemente esta fórmula, hay que aprenderse sobre todo esta fórmula. Que la han aplicado también algunos, ¿no? En el pasito, ¿sí? Entonces, esta sustancia, depuración plasmática, plasmática renal, de esta sustancia será igual a concentración, la U de orina, ¿sí? De orina, pues. Concentración de esta sustancia en orina por el volumen o velocidad del flujo urinario, ¿no? Entre concentración plasmática de esta sustancia. Entonces, velocidad de flujo de orina, concentración plasmática, y ahí está, ¿no? Miligramos por mililitro, y la velocidad de flujo mililitro por minuto. Esto ya lo han visto también en prácticas, ¿no es cierto? Bueno, aquí, entonces, velocidad de filtración glomerular. Entonces dice, se inyecta inulina, ¿no? Un paciente en una venda y se encuentra con sus concentraciones. En orina y plasma son, en orina 30, en plasma 0,5 miligramos. Yo les puse, para que no se compliquen, para que no lleven el calculador al examen, 1, les puse aquí, ¿no? 1, para que puedan calcular bien. Así que no hay necesidad de llevar calculador al examen. Si la llevan, no está prohibido. Ya, listo. Entonces, si la velocidad de formación, o sea, el flujo urinario, ¿no? Velocidad de formación en la orina es de un promedio, lo estándar, ¿no? 2 mililitros por minuto, calcular la velocidad de filtración glomerular. Velocidad de filtración glomerular, tasa de filtración glomerular, índice de fluidación glomerular, depuración de esta sustancia, todo es igual, ¿sí? Todo es lo mismo. Y entonces hallamos, calculamos, ¿no? Concentración en orina por velocidad entre concentración en plasma, y bueno, nos sale 120 mililitros por minuto. ¿Estará bien? ¿Es normal? Sí, es normal, está bien, 120. ¿Ya? ¿Listo? Por eso es que ahí nosotros sacamos, ¿no? En el ejercicio que hicimos anteriormente, 50 por 2 entre 1, ¿no? Nos dio 100, por ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a afinar un poco más este cálculo tomando en cuenta el área o área de superficie corporal de las personas, que varía un poco, ¿no? Entonces eso nos ayuda a ajustar y estar más exactos con la tasa de filtración glomerular.
Entonces, una persona que tenga un área de superficie corporal 1.5 metros cuadrados, eso ya se saca con tablitas, ¿no? Si es varón, mujer, la talla, peso, todo, y saca la superficie corporal. Por tablas, ya están las tablas designadas para, van a ver tablas de superficie corporal y ya está ahí. Ya está medido. Entonces, a esta persona, ¿no? Con esta área de superficie corporal se le estudia la función glomerular. Ojo, función glomerular. Se encuentra volumen, ya hemos visto, 2 mililitros por minuto. Concentración plasmática, 170 miligramos. Ojo con las unidades también, que acá dice miligramos. En cambio, concentración urinaria de la inulina, 8 gramos. Acá está en gramos y acá está en miligramos. Siempre la concentración urinaria va a ser más. ¿Sí? Va a ser más. Entonces, hay que transformarlo, bueno, se puede solo o gramos o solo miligramos. No mezclado los dos, ¿no? Hay que transformar la unidad. ¿Sí? Determinar el volumen de filtración glomerular y definir si se encuentra dentro de los valores normales. Acá tenemos los valores normales, 112.5 ahí abajo, hasta 137.5 mililitros por minuto. ¿Sí? Ok. Bueno, y se hacen los cálculos, ¿no? 8 por 2, ahí ya lo transforman, 0.17. Nos da, esta es la tasa de filtración glomerular, igual que el anterior ejercicio. Pero acá nos dice, ok, pero esta persona es 1.5 metros. Y la corregida, o sea, este valor normal es estándar. Ya, no sean chismosos, sigamos. Vamos, acá. El estándar, entonces, ¿qué hacemos? Si la tasa de filtración glomerular de esta persona es 94.12 para 1.5 de superficie corporal, entonces, la depuración corregida, ¿cuánto sería? Para una estándar, una superficie corporal estándar de 1.72. Se hace una regla de 3 simple, ¿no? 94.12 por 1.73 entre 1.5. Nos sale 108. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está? Depuración de la inulina, tasa de filtración glomerular, ¿cómo está? Está bajo. Pero 100.8 a 112 pues no es muy bajo. No es como para decir, uy, enfermedad renal, ¿no? Está muy cerca del límite, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto también en práctica, ¿no? Están, qué sé yo, han hecho ejercicios, han deshidratado un poquito y su tasa de filtración puede bajar un poquito, ¿no? Porque están de sed, en fin. Entonces, su tasa puede bajar un poquito por factores ambientales, su dieta, etcétera, ¿no? Lo que hayan hecho. Entonces, 108 no es poco, es poca diferencia, me refiero, ¿no? Normal. Si ya tuviese, ¿no? Menos de 100, menos de 90, mejor dicho, menos de 90 ya puedo llamarme la atención, que está un poquito baja, ¿no? Pero después por encima no hay problema, ¿ya? Porque esto varía de acuerdo a nuestras actividades, dieta, cómo estemos en la bulimia, etcétera, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? ¿Listos para el examen? El otro parámetro, el flujo plasmático renal. Entonces, también se puede medir cómo está el flujo plasmático renal. Y será igual a la depuración de una sustancia, ¿sí? Que resulte extraída por completo, secretada por completo de la sangre, ¿sí? A su paso por los riñones. De modo que si ingresa por la arteria venal, esa misma concentración de la arteria venal, esa concentración de esa sustancia, como se elimina todo en la orina, quiere decir que la concentración en la vena renal es 0, porque se entiende que esa sustancia todita se ha secretado, ¿no? En los túbulos renales. Y las características de esta sustancia ideal para este cálculo, que se extraiga totalmente de la sangre, que no se almacene ni sintetice en riñón, que pueda medirse en plasma y orina, por supuesto que no sea tóxica y no altere la fisiología renal. Entonces, ¿qué sustancias se proponen para este análisis? Paraminoipurato, PHA, paraminoipurato, y otra puede ser yodopiroacetato. ¿No? Son dos sustancias que se miden para calcular este flujo. Y bueno, en realidad no existe, como dice allí, no hay una sustancia que se extraiga al 100%. Entonces, aquí se considera dos sustancias que el 90% se están extrayendo, ¿no? Cuando pasa de la arteria y luego a la vena. 90%. ¿Ya?
En las dos se ha visto 90% su utilidad. Entonces, 90% porciones secretoras, eso vendría a ser el flujo plasmático renal efectivo, 90%. Y el 10% pues la porción no secretada. ¿Sí? Entonces, para calcular el flujo plasmático renal total, se toma en cuenta el flujo plasmático renal efectivo entre el cociente de extracción. O sea, el cociente de extracción es qué porcentaje se está extrayendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto se calcula concentración en la arteria renal de para-aminohipurato menos concentración de para-aminohipurato en la vena renal entre concentración de para-aminohipurato en la arteria renal. Y de esa manera se hacen los cálculos y saldrá ese 90%. ¿Sí? Ahora, estoy hablando aquí flujo plasmático, ¿sí? Plasmático. Pero recuerden que en la sangre no solo hay el plasma, también están las células y las más abundantes, pues las rojas, ¿no? Por eso hablamos ahora de hematocrito. Para entender o calcular el flujo de sangre, ¿no? O flujo sanguíneo renal efectivo, tenemos que, aquí, ¿no? Vemos aquí la regla de 3 simple que nos dice, flujo sanguíneo sería igual a flujo plasmático por 1, dice, ¿no? Entre 1 menos hematocrito. ¿Sí? Ahí está la fórmula. ¿Sí? ¿Con mucho se gasta? Ya. Y este es el flujo de sangre renal efectivo. ¿Sí? Luego, flujo sanguíneo renal total, flujo plasmático renal total entre 1 menos hematocrito. Entonces, ahí está el ejemplo ahora, ¿no? Calcular, nos dice, el flujo plasmático renal efectivo de un sujeto al que se le ha administrado, ¿no? El pH, se obtiene el volumen urinario, 2 mililitros, como casi estándar. Concentración de pH en el plasma, 2.3 miligramos, ojo, miligramos. Y pH en orina, 0.68 gramos. Siempre van a ver que la concentración más alta es en orina. ¿Sí? Entonces aquí está la fórmula. Este flujo plasmático renal efectivo es igual a la depuración del para-aminohipurato. Por lo tanto, la fórmula que ya conocemos, ¿no? Concentración urinaria por volumen o flujo urinario entre concentración plasmática. 591. ¿Sí? Flujo plasmático renal efectivo. Eso es lo que nos piden. Pero no nos dejan en paz. Ah, ya lo encontraste. Ahora, pues.